Se envía. Don Juan, le hago una consulta. ¿Cómo le podemos llamar? Oh, ¿Cómo nos podemos Don referir a Juan. usted? Pero usted le hizo la pregunta. Don Juan. Es que es el nombre que está acá. Sí, po. Pero Don Juan. ¿Cómo nos podemos referir a usted? Juan, nomás, po. Sí. Ya, O colega, futuros colegas. ya me gusta, sí. Futuro compañero. Futuro Claro. colega. Oye, sí, en esta carrera uno tiene muchas vueltas, así que nunca se sabe. Sí, po. Ya, cuando digan empezamos. Sí, cuando Ya. estamos todos, No sé quién es el moderador aquí, el dueño del equipo. estamos ahí, don Nico. Preséntense entonces, po. Ya, voy a Acuérdense empezar que la que formalidad de cualquier tipo de reunión siempre es quién modera y quién es el que va a hacer las presentaciones pertinentes. claro. Y ahora está nuestra entrevista a un profesional de química farmacia. Somos Renato López, con Darmi Leighton, Agustín Arancibia y Nicolás Martínez, de la sección 563 de Introducción a Ciencias Farmacéuticas. Acá estamos con nuestro profesional que, si se puede presentar. Bueno, mi nombre es Juan Otárola. Actualmente trabajo en el Instituto de Salud Pública. Tengo 23 años de profesión en esa área y 10 años en la parte farmacéutica, en farmacia propiamente tal, y muy poco tiempo en la industria farmacéutica. Así que mi gran experiencia es la parte regulatoria. Súper. ¿Puedo preguntarte en qué universidad estudiaste? Bueno, yo partí en la Universidad de Concepción y después me trasladé a la Universidad de Chile. Así que lo que yo siempre digo, tengo la formación biológica de la Universidad de Concepción y la formación técnica e industrial de la Universidad de Chile. Claro. Entonces, mencionaste que trabajas en el Instituto de Salud Pública. ¿En qué especialidad dentro de ese sector? Actualmente estoy en la parte de comercio exterior, en el subdepartamento de comercio exterior, estupefacientes y psicotrópicos que se llama. ¿Y esto qué abarca o qué funcionalidad tiene? ¿O qué hace el químico farmacéutico? Nosotros en esa área visamos todo lo que tiene que ver con el certificado de destinación aduanera y el uso y disposición de los productos farmacéuticos, cosméticos y dispositivos médicos. Lo que está asociado con los productos farmacéuticos tiene que ver con todos y los cosméticos, todo lo que son materias primas y estándares. Espectacular. Darme. Eso es como la base de lo que vemos actualmente en esa área. Además de las importaciones que tienen que ver con importaciones de uso personal. Ah, perfecto. No solo la parte industrial, sino que también las de personas naturales. Ya sea por alguna necesidad de que el medicamento no está en el país o por el alto costo del medicamento en el país. Ya, yo tengo una pregunta. Ya, Dime nomás. Juan, primero que nada, un gusto saludarte. Me gustaría saber si la empresa en la que desempeñas es pública o privada. Pública, pública. Todo lo que es área regulatoria siempre lo vas a encontrar como el área pública. Sí, ¿Has tenido, esta es un área de comercio exterior que es como casi desconocida por la parte de los estudiantes. Este es un área que uno que nunca se imagina que pueda haber un químico farmacéutico en esta área. perfecto. ¿Cuál sería el nombre de la empresa? El Instituto de Salud Pública. Instituto de Salud Pública. Vamos con eso. La ubican ustedes, ¿cierto? ¿Sabe dónde está? ¿O no? La verdad no.
No ¿No? sé. Bueno, el Instituto de Salud Pública queda ahí en Avenida Maratón 1000, al lado del estadio. Grecia con Maratón. Claro, que siempre nos menciona el ICP, pero nadie sabe dónde queda. Claro, ahí está el Instituto de Salud Pública, Súper. el antiguo bacteriológico que era antes. Igual le aconsejo que cuando haya esta cuestión del patrimonio cultural o alguna cosa que el instituto promueva, por lo general cursos, cosas así que son a veces, algunos son gratis, vayan a darse una vuelta de repente. Es bueno, ahí van a ver muchas cosas que no se ven en ningún otro lado. Y a mí me surgió una duda, ¿sí? Dentro del Instituto de Salud Pública, uno como estudiante se puede hacer algún tipo de pasantía, práctica. Sí, ahora un poco más difícil porque con este asunto de la transparencia entraba mucha gente a hacer práctica o pasantía, no sé, pues porque era amigo de, por ejemplo, Renato, que yo te conozco, te dice, oye Renato, ven para acá, no sé si yo necesito hacer una práctica y yo te acomodo a que esto sí la práctica. ¿Cachai? Ahora ya no Claro, es tan así, ahora se postula. Tú tienes que postular, todas las entidades públicas tienen un sistema de postulación para prácticas o pasantías. Entonces, uno publica las pasantías o la tesis que quieran realizar el instituto o cualquier entidad pública y los estudiantes que estén buscando alguna pasantía postulan a alguna de estas pasantías o tesis o prácticas prolongadas en las diferentes áreas del instituto. Así ya, que ya no es tan fácil como antes, pero tampoco es imposible no, porque no toda la gente tampoco entra a estas áreas que son más regulatorias, porque además son un poco más desconocidas, entonces como que entra a un área donde tú no manejas casi lo habitual que te enseñan en la universidad, que todo lo que tiene que ver con farmacia, todo lo que tiene que ver con la industria, ya sea cosmética, farmacéutica, pero la parte regulatoria muchas veces pasa a ser un semestre que tiene que ver con legislación y te pasan todo lo de legislación, pero no quién regula, al menos que tu área sea como control de calidad, ese tipo de cosas, te empiece a ir por esa área. entonces, ¿qué tipo de mínimo pide? Si pide algún mínimo, si aparte de, no sé, estar en tal año de, si tener tanto ramo aprobado o alguna cuestión así, que no sé cómo funciona. No hay, si cuando tienes prácticas, tienes alguna práctica obligatoria y hay alguna instancia que se presente, no sé, un trabajo corto que tengas que hacer o alguna investigación corta que nosotros requiramos, o tengas alguna propuesta, la puedes ofrecer y como que uno hace la postulación como para ti, así, ¿te fijáis? Que encaje para esa persona, ¿ah? Porque en realidad no hay ningún otro interesado, ¿te fijas? Claro, Pero no hay, no hay exigencias mínimas como en otras áreas, ¿te fijas? Salvo que tú lo requieras y sí exista algo para ti específicamente. súper. Ahí está saldada la duda. No sé, no sé si tiene alguna duda, Agustín. Ya, yo tengo un par de dudas. Para empezar, quiero saber qué te motivó a estudiar la carrera. Chuta, yo le contaba el otro día, se reían un poco mía, pero yo les dije, yo esta carrera no tenía idea que se estudiaba en la universidad. Estamos con eso. Uh, Ya, la desconocía totalmente. Y un compañero de liceo me habló de la carrera y me propuso que nos fuéramos a Concepción a estudiar, po. Así que yo partí a Concepción a estudiar sin ningún conocimiento de la carrera y ahí mismo en la universidad con los primeros años y con el ramo que tienen ustedes que están haciendo esta entrevista, en Concepción se llamaba Introducción a la Farmacia. ¿Sí? Entonces ahí te hablaban un poco de todo el campo laboral que uno tiene y ahí uno se va como recién el primer año tú te empapas un poco de lo que en realidad es tu carrera y te vas dando cuenta de la envergadura que tiene, ¿te fijas? Y ahí uno como que engancha un poco más. Yo creo que nos puede pasar a muchos en diferentes carreras, pues, en ingeniería o en medicina como que es lo más claro que tú tienes que va a atender médico, pero medicina tiene muchos campos asociados, especialidades, ¿te fijas? Lo mismo pasa en farmacia. Uno habla de farmacia, pero piensa que es la farmacia, pero tiene muchos campos asociados y muchas especialidades que usted en el transcurso a lo mejor de este mismo ramo o en el transcurso de la misma carrera se van a ir dando cuenta que
hay muchos campos que con el tiempo nosotros nos hemos ido apoderando de él. ¿Te fijas? Donde en esta misma área de comercio exterior, por ejemplo, habían ingenieros comerciales o algún tipo de ingeniería asociado, y resulta que hemos ido entrando en este campo y haciéndonos partícipes de un área que, que era de otros profesionales, ¿te fijas? Y que nosotros le hemos ido dando el toque, digamos, de la parte sanitaria, del impacto sanitario que tiene el conocer la importancia que tiene el ingreso, el buen ingreso y cómo se distribuye este producto en el mercado nacional. Mm. Así que como tú verás, yo no conocía nada de química y farmacia. Ah, Así ya. que igual los motivo para que antes de que se desanimen el primer año, porque como les contaba antes, siempre el primer año son puras carreras como eh, base, muchas para nivelación de cuarto medio, química, biología, matemática y ciencia, pero después te vas dando cuenta que van saliendo cosas como interesantes, entretenidas. Sí. Yo tengo una Eh, pregunta. Darme. Eh, ¿Tiene pensado en algún momento cambiar y trabajar en otra área? La ventaja que tiene el Instituto de Salud Pública es que tiene muchas áreas, desde la parte de ambiente, alimento, que es la parte de bromatología que después van a tener ustedes, en la misma parte donde yo trabajo, que es un departamento de ANAMED que se llama. El instituto tiene 5 departamentos. El departamento que yo trabajo se llama ANAMED. Entonces ahí tú tienes análisis químicos, biológicos. Ahora está la parte de farmacia, que fiscaliza todo lo que es farmacia. Está todo lo que es eh, bioequivalencia, validación de procesos. ¿Te fijas? Están este otro punto de el seguimiento no se llama bioequivalencia. Es cuando hay contraindicaciones para medicamentos farmacéuticos, también se ven y se fiscalizan en ese lado. ¿Te fijas? Entonces, yo en el instituto, en realidad, he pasado por varias áreas y es como haberme cambiado de empresa varias veces. Por ejemplo, yo comencé, por ejemplo, en la parte de productos biológicos, en una parte que se llama control de serie, que tiene que ver con todo el análisis de productos biológicos y vacunas que se hace en el país, principalmente el control de inocuidad, esterilidad, por ejemplo. Inocuidad en animales es un control que solo se hace en Chile y en Latinoamérica no hay ningún otro país que lo haga. Entonces, de ahí después pasé a la parte de registro, la parte analítica de los registros farmacéuticos, cosméticos, dispositivos médicos, y en ese tiempo se hacían pesticidas y sanitizantes de uso personal, y actualmente estoy en la parte de comercio exterior. Entonces, como te das cuenta, todo estos años siempre he estado al menos unos 8 o 10 años en cada una de las áreas. Es como cambiarte de un trabajo a otro, pero teniendo el mismo empleador, en este caso el Estado. Increíble, ¿eh? Ya, tengo otra pregunta con respecto a la carrera. ¿Hubo algo que usted, o sea, que tú consideras que fue un desafío? ¿En la misma carrera cuando estaba estudiando o después de? Ambas. Eh, Mira, a mí me costó muchísimo física. Ya, para mí fue un desafío. De hecho, dentro del desafío, digamos, fue también algo como gratificante porque cuando yo probé física, en Concepción la escala era de 1 a 100. Entonces, yo probé por tercera vez física, pero con un 100. ¿Te fijas? Entonces, el profesor me llamó adelante y me dijo que me felicitaba porque había obtenido un 100. Y yo le dije, profe, pero que lo estoy haciendo como por tercera vez. ¿Te fijas? Entonces yo me sentí como que no tenía mérito haberlo hecho por tercera vez y haber obtenido un 100, la nota más alta. Entonces el profesor en ese momento me dijo, ¿sabe qué? Aquí nunca nadie ha tenido un 100, me dijo. Ni por tercera ni por cuarta vez. ¿Te fijas? Entonces ese fue como un mérito
entre comillas, así como medio bajoneado porque lo había tenido que dar 3 veces, pero también fue un incentivo. Y dentro de la carrera profesional, en el instituto, he hecho varias cosas. Eh, as- Al principio, cuando estaba en la parte biológica, por ejemplo, hubo mucha controversia con las vacunas y la cantidad de mercurio que tienen las vacunas. Y siempre hay una discusión que dicen que a los niños se le puso la vacuna y le dio autismo, o le pasó esto y esto otro. Y a mí me tocó hacer un informe para, en ese tiempo, no me acuerdo si la Cámara de Diputados o Cámara del Senado, para la Comisión de Salud, para determinar la cantidad de mercurio que efectivamente se le inyectaba a los niños durante todo su periodo de vacunación hasta octavo, creo, en la última vacunación, versus la cantidad de mercurio que uno consume en una lata de atún. Mm, Entonces, ya comiéndote una lata de atún, te comiste no sé cuántas vacunas en toda tu vida. Entonces, no se justifica, te fijas. No, el, el comentario con respecto a las vacunas no es real. De hecho, el informe se trató de... hay un informe de un estudio que habla sobre el autismo en las vacunas, pero es un estudio que no tiene validez. Entonces, ese es el tema, que no, ese es un punto. Y lo otro, el reconocimiento, eh, cuando tú sales fuera del país, te mandan a hacer algún tipo de trabajo, alguna cosa, tú te das cuenta que tu formación académica, en comparación con otros países, es bastante buena y te puedes desenvolver bastante bien. Uno piensa que por ser un país muy pequeño, ir a un país de alta vigilancia sanitaria, como por ejemplo España o Bélgica, y te das cuenta que no, porque ellos tienen los mismos problemas que nosotros y tu formación académica te permite desenvolverte bastante bien, y yo diría que hasta mucho mejor que muchos profesionales de esos otros países. Así que aprovechenlo y tengan la confianza de que pueden tener una muy buena formación académica. Yo tengo una pregunta. ¿Mm? Juan, como profesional, ¿qué piensas de las vacunas y la desinformación? Bueno, lo que te decía antes, pues, o sea, todavía existe mucha desinformación, y más que desinformación, yo creo que es un poco de temor de la población de vacunarse. Con la última pandemia encontramos muchos comentarios asociados de que te estaban poniendo un chip, que era un chip, y que te iban a estar identificando y ese tipo de cosas. Yo creo que a lo mejor sí existe la tecnología asociada, pero no estamos pensando en que nos van a controlar o no. Yo creo que es súper importante tener en claro que eh, las vacunas, como la de la polio, como la del sarampión, eh, nos han permitido tener una expectativa de vida mucho más alta, y, y hay que ir por ese lado. Entonces, desde ese punto de vista, hay que tratar de informar un poco más a aquellas personas y que tengan mayor claridad de que efectivamente estas vacunas están para salvar vidas, ¿ah? Y proteger en general a la población. Mm. Con el tema de las tecnologías que acabas de hablar, eh, ¿cómo te has sentido con el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y todo eso que ha aparecido en el mercado y dentro del ámbito del químico farmacéutico? Bueno, hay que tener un poco de cuidado con la información, porque a veces es demasiada información, pero también existe mucha información manipulada. Lo mismo pasa con que comentábamos antes con respecto a las vacunas. O sea, hay mucha información eh, que se manipula para poder dar una mala calificación a lo que es las vacunas. Entonces, de repente un poco uno extraña más el libro, ¿ah? o la literatura, digamos, escrita, como para verificar mucha de la información que aparece mm, en las redes. Por eso actualmente existen redes y plataformas eh, que son más confiables y a las cuales tú siempre vas a acceder.
por ejemplo, en el área de nosotros siempre accedemos a todo lo que son las plataformas de la alta vigilancia sanitaria, que tiene que ver con Estados Unidos, países europeos y la misma información que aparece en el instituto. ¿Te fijas? Entonces entendemos que esas son plataformas confiables y que nos permiten acceder a información confiable. Lo mismo pasa con las plataformas de las universidades, entendiendo que estas plataformas tienen un acceso más seguro y que digamos que no son tan fáciles de hackear. Mm. Pero a ver, el tema de o sea, ¿tú cómo te has sentido con? O sea, acabas de hablar del tema de la inteligencia artificial y de las nuevas páginas de información. ¿Tú crees que todo eso enriquece a la labor del químico farmacéutico? Sí, pues te ayuda a cualquier cantidad, por eso te digo, o sea, hay que tener cuidado qué es lo que quieres, ¿ah? Y de dónde lo sacas, y te ayuda, pues te facilita un poco la búsqueda de información. ¿Fija? Tiene información más rápida, se pueden tomar acciones más rápidamente también en algunos casos. Recuerda que para las notificaciones de reacciones adversas, eh, casi contábamos con lo que se notificaba aquí en el país, pero tú ahora tienes la reacción adversa de algún tipo de medicamento y si ese medicamento tú lo importaste, no solo repercute en el país, sino que además repercute en todos los otros países donde ese medicamento se comercializa. ¿Te fijas? Entonces, esa información es mucho más rápida y más fácil de difundir. ¿Te fijas? Entonces, con la nueva tecnología ha sido también más fácil eso. Muchas gracias. Y me quedo algo que quiero con la tecnología. Si se pone a comparar, por ejemplo, las tecnologías actuales, ya sea como búsqueda de información, recopilación de datos, indumentaria que facilita el químico farmacéutico comparado, por ejemplo, hace 15 años, ¿se nota, hay alguna disconformidad con algo? ¿Lo encuentra más Sí, práctico? no, sí, de todas maneras. Imagínate, yo comenzamos parte de registro sanitario de una persona que quería registrar un producto llegaba con una carpeta, no sé, pues, con 300 o 400 hojas, ¿te fijas? Y de esas tenía que traer 3 copias. Y para cada uno de nosotros eran unos 20 o 30 registros. Entonces teníamos al lado de nuestra oficina, no sé si ustedes han visto de repente esos chistes de los funcionarios públicos donde están llenos de carpetas a los lados. Bueno, eso era real. ¿Cachai? Eso era real. Tú tenías cientos de carpetas a los lados de tu escritorio trabajando y actualmente no existe eso. ¿Te fijas? Actualmente toda esa información te llega vía en el computador, vía un link o un archivo adjunto y es más fácil trabajarlo, además, por la búsqueda que hay. ¿Te fijas? Y bueno, de ese punto de vista. Y del otro punto de vista, el desarrollo de plataformas que te permiten también la evaluación. Muchas cosas se hacían de forma manual, las resoluciones se tenían que escribir casi a máquina, los computadores actualmente tú puedes corregir en el computador y, y la impresión te sale con todas las correcciones. Te fijas, antes eso no existía. Eh, eh, y lo otro que tampoco tenían todos computadores, ¿te fijas? Entonces eran casi manuales. Entonces, todo esto ha facilitado y ha agilizado los procesos también que tienen que ver con la parte comercial, que es lo que nosotros vemos en general, todo lo que tenga que ver con un registro sanitario, es plata para una empresa. ¿Te fijas? Entonces, si antes nos demorábamos 2 años en obtener un registro sanitario, lo hemos disminuido a casi un año. ¿Fija? Lo mismo pasa con el área donde yo trabajo, el certificado de destinación aduanera, por ejemplo, antes se demoraba una semana en obtenerlo una persona, imagínate una persona que está importando un producto, tenerlo una semana en la aduana, pagando la bodega de aduana, es un costo muy alto. Entonces ahora, por ejemplo, se hace de forma automática. Tú lo haces hoy día, no sé, pues a las 10 de la noche y a las 10:10, si lo hiciste bien, lo vas a obtener, lo vas a tener listo. Entonces el día siguiente en la mañana puedes sacar tu mercancía sin ningún problema. Entonces casi no está en la aduana. Entonces todo este proceso tecnológico, claro, nos ha facilitado y nos ha permitido agilizar muchos procesos, eh, no solo para beneficio del país, sino que también de las personas, que es lo que nosotros vemos.
Claro, entonces otra duda que tenía dentro de lo que trabaja en el Instituto de Salud Pública, ¿cómo encuentra su rol de químico farmacéutico en la ayuda comunitaria y al resto de las personas? ¿Cómo es el aporte como químico farmacéutico? Bueno, todo lo que tiene que ver en mi área, por ejemplo, todo lo que son estudios clínicos, Ajá. todo lo que son medicamentos de donaciones también. Entonces ahí, por ejemplo, cuando hay algún producto que se requiere de forma urgente, nosotros agilizamos el proceso. Significa que, para que la persona pueda obtener rápidamente su medicamento. O el hospital o la institución que lo requiere. Hay algunas en el Decreto Supremo 3 junto con el 466 que son los reglamentos y el 467 que nos mandatan a nosotros. El Decreto Supremo número 3, que tiene que ver con la parte de productos farmacéuticos. Hay una parte que el artículo 21 que habla de las importaciones en caso de urgencia o por desabastecimiento, urgencia sanitaria, ese tipo de cosas. Entonces, esos procesos, como están mandatados en la ley, y cuando se presentan, nosotros los agilizamos. O sea, ya la ley dice que ser de forma prioritaria, pero además nosotros lo agilizamos todo lo que tenga que ver con el proceso burocrático de firmas, que se pueden demorar más, ese tipo de cosas. Entonces, desde ese punto de vista hay una colaboración. Y la otra es la importación de uso personal, que tiene que ver principalmente con, aun cuando la importación de uso personal abarca todo lo que tiene que ver con el área farmacéutica dentro de vitaminas, minerales, también están los productos críticos que son los productos antineoplásicos o lo que hay muchos que son para fibrosis pulmonar, por ejemplo, o de algún medicamento específico que sale mucho en la tele, por ejemplo, estos medicamentos para niños que tienen alguna patología rara o una enfermedad rara, se llama, y que son de alto costo, por ejemplo, también pues, solicitan la autorización por esta vía y nosotros estamos pendientes de autorizarlo rápidamente para que no pase mucho tiempo en la aduana, de que el medicamento no quede en la aduana mucho tiempo por lo mismo, para poder garantizar la cadena de distribución del producto. Desde ese punto de vista, digamos que hacemos el aporte como sanitario para agilizar el proceso. Espectacular. Ya, entonces, para ir concluyendo ya, te queríamos pedir un mensaje o una frase que le podamos transmitir a todo el curso de estudiantes de primer año de Química Farmacia aquí en la UTEM. Mira, yo siempre he dicho que esta carrera es muy interesante, ¿ya? Eh, y que es como el maestro Chasquilla, ese maestro que sabe de todo, ¿ya? Y que donde tú lo pongas va a hacer algo, ¿te fijas? Y es así, pues nosotros donde a ti te pongan, tú lo vas a hacer, y si no sabes cómo hacerlo, te vas a interiorizar cómo hacerlo, vas a investigar cómo hacerlo, y además lo vas a hacer bien, ¿te fijas? Entonces, esta carrera es un plus. Tu título profesional va a ser un plus para hacer algo totalmente distinto a lo mejor al que tú quieras hacer. Yo jamás en mi vida pensé que iba a estar en la parte de comercio exterior, por ejemplo. ¿Te fijas? Tengo otros colegas que se dedican, que han instalado su propia empresa de asesoría. ¿Te fijas? Entonces es un campo súper amplio. ¿Ah? Imagínate, desde los cosméticos, desde las materias primas, ya sea para cosméticos, farmacéuticos, pesticidas. ¿Eh? Y ahora viene un nuevo reglamento, que es el reglamento de juguetes, ¿ya? Que está ahí a puerta de ser firmado. Y también es un área que, aunque uno diga, ¿pero qué voy a hacer en juguete? Pero recuerda que los juguetes hay que hacerle análisis. ¿Te fijas? Van a haber muchos análisis que hay que hacerle a esos juguetes. Va a haber que generar los CDA, los usos y disposición asociados a esos productos. ¿Te fijas? Entonces también va a ser un campo nuevo. ¿Sí? Entonces, ¿te fijas cómo se van abriendo cosas que uno no se da ni cuenta? Claro, Y bueno, y la parte de alimentos, la parte de bromatología, que también a veces a algunos les pasan como el ramo, pero se dedican mucho a la parte alimenticia. Así que mi mensaje principal es que
esta carrera es como el maestro Chasquilla. Donde a nosotros nos pongan, nosotros vamos a ser capaces de desarrollar esa área e incluso a aportar muchas veces lo que tenga que ver con nuestra experiencia como académica y científica. Ojo. Espectacular. Así que eso. Entonces, gracias primo, gracias Juan por permitirte el Ah, tiempo de asistirnos a disculpa, esta... ¿Mm? Nicolás una quería decir. pregunta. Está diciendo que al momento de salir de la carrera se puede ejercer, o sea, tener un campo de una ya saliendo de la carrera. Es que tú puedes ejercer en lo que tú quieras, pues. Si al final entre asesor, generación de proyectos, si las carreras profesionales por lo general son un plus para hacer algo distinto a veces, po. Tengo un amigo, por ejemplo, que es ingeniero comercial y se dedica a vender prótesis de dispositivos médicos. ¿Te fijas? Tú lo conversáis con él, por ejemplo, a prótesis, que podríamos estar nosotros metidos ahí por dispositivos médicos, ¿te fijáis? Pero él maneja perfectamente todo lo que tenga que ver con dispositivos médicos y es un ingeniero comercial. ¿Sí? Entonces, ahí también tienes una área que hemos explotado poco, poco. Si tú buscas, por ejemplo, las empresas de dispositivos médicos, es raro ver un químico farmacéutico. Tú vas a ver muchos otros comerciantes, que se asesoran por un farmacéutico. Así que, por eso, tienes múltiples posibilidades. Así que no se cierren a si te gusta el área matemática, si te gusta el área biológica, si te gusta el área ingenieril o el área comercial. Aquí en la parte de como químico farmacéutico la puedes desarrollar. En la industria como gerente, como supervisor. Y ahí se van a dando cuenta a medida que avanza la carrera. Ahí se van a dar cuenta. Se van a dar lata, aburrido, algunas cosas, ¿para qué me va a servir esto otro? Y es verdad, pues a veces hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, si me preguntan de medicamentos, me acuerdo muy poco. Pero pregúntenme cómo importar un producto. ¿Te fijas? Que es distinto. Eso. Eso. Vale. Y ahora sí, de verdad, muchas gracias por este ratito. Bueno, ahora, para terminar, ahora en julio, por ejemplo, tenemos unas visitas de otros colegas de ustedes, pero de Concepción, que van al instituto. ¿Fija? Y ahí nos toca hacerles charlas a ellos. ¿Fija? Este año me toca, por ejemplo, a mí hacerles unas charlas a ellos. Así que cuando ustedes los inviten al instituto, vayan, po. Obvio. Vayan, porque se interioricen y vean todo el campo laboral que hay. Así que trabajo todavía no nos falta. Ah, eso es bueno. Sí, pues eso es bueno. Tenemos para tirarnos a todos los lados. Al fin, Sí. Bueno, un gusto, Juan. Muchas gracias por la oportunidad. Ya, con gusto, ojalá que les vaya bien nomás y pónganle harto empeño nomás. sí. ¿Ya? A ver, que tenemos siendo colegas un día de esto. Sí, pues nunca se sabe que alguna más. Yo creo que a mí me quedan como 10 años más para jubilar, así que capaz que alguno de ustedes llegue a ser jefe mío. Ya. Mucho. Oye, pues sí, Tanto. eso pasa. Eso pasa. Yo he tenido jefes súper jóvenes, así que en eso no tengo ningún problema. ¿Ya? Sí, aquí lo importante es demostrar que en realidad tú puedes. Y si ustedes jóvenes llegan con ideas nuevas y con nueva energía, pues entonces eso es súper importante también para todas las empresas en general. Los colegas jóvenes que lleguen con nueva energía, con nuevas ideas y nos van, no digo desplazando a los viejos, pero sí incorporándolos también a estos nuevos, a esta nueva energía. Sí, eso es súper importante. Así que les vaya bien, ¿no? Muchísimas gracias. Estamos todos ahí. Hasta luego. Entonces nos vamos despidiendo. Sí, Bueno, entusiásmense nomás, sí, entusiásmense con la carrera
y vean que igual a veces es aburrida algunas cosas, pero cuando uno logra terminar cada etapa, cada ramo también es un logro porque no todos se van a dar, no todos van a poder terminar, no todos van a poder llegar al final y se van a dar cuenta que, que el empeño y la constancia de ustedes les va a permitir lograrlo. La constancia, eso es súper importante. No es necesario ser inteligente, hay que ser constante. ¿Ya? Porque yo no soy nada inteligente. Así que, pero sí hay que ser constante. Eso es súper importante. Es Lo la que clave uno, del éxito. claro, lo que tú no sabes, por eso yo les digo, o sea, a ti donde te pongan, es como el maestro Chasquilla, tú a lo mejor no lo sabes hacer, pero tú te vas a interiorizar cómo hacerlo. ¿Te fijas? Y te va a informar y te va a buscar cómo hacerlo, va a ver, y lo vas a hacer porque eres constante y vas a lograr hacerlo. Eso es súper importante. ¿Te fijas? Vas a ser capaz de hacerlo. Así que por eso siéntanse con la capacidad suficiente porque ya primero pasaron el escollo de llegar a la universidad y estar en esta carrera que no es fácil, pero es entretenida igual, a la larga. Ah, claro. ¿Sí?